En el conflicto de los hombres lobo, estos se ocultan en lugares conocidos como túmulos, y en esta larga guerra han existido algunas bajas. Hoy, en las pantallas, suplementos hombre lobo. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo. Como pregunté hace tiempo si queréis que hablara de algunos suplementos de hombre lobo clásicos, no de la línea de 20 aniversarios, que pudieran ser útiles o que fueran interesantes, he decidido escoger algunos de mi colección para poder ir reseñando poco a poco. Hay algunos como la guía del jugador o la guía del director del narrador que probablemente no me traiga, porque son suplementos cuyo contenido, gran parte de él, está incluido dentro del 20 aniversario. Sin embargo, hay otros suplementos, como los que traigo hoy, otros como Axis Mundi, que creo que podrían ser interesantes para una persona que juegue actualmente al juego y digamos que son relativamente fáciles de encontrar por cualquiera que tenga un poco de exploración. Incluso muchos de ellos, debido a que las líneas de Mundo de Tinieblas fueron muy populares en nuestro país, me refiero a España, para aquellos que estéis viendo desde el otro lado del charco, hay una gran cantidad de material de segunda mano que se puede todavía localizar. De hecho, gran parte de mi material está conseguido de las cajas de segunda mano. Algunos veréis que tienen el famoso circulito del taladro, otros no, pues fue entre gente particular, tiendas que tenían stock todavía, lugares que se pueden encontrar. Hay bastante. Ya es un poco más difícil que cuando lo hice yo hace unos 10-12 años, pero se puede seguir consiguiendo. Aquí tenemos el primero que voy a reseñar, es Túmulos, Lugares de Poder. Túmulos, Lugares de Poder, sinceramente no creo que sea un gran suplemento. En él nos muestran una serie de túmulos que son como los lugares sagrados de los hombres lobo, donde se reúnen los distintos clanes y tribus, y que tienen espíritus muy poderosos que son buenos para proteger y luchar contra el Wyrm. En este libro tenemos varios túmulos de ejemplo y empieza con un relato. A mí me gustaban más los libros de hombre lobo cuando empiezan con un cómic, pero digamos que los cómics los guardaron para suplementos de tipo tribu y el resto de suplementos tenían este elemento de relato más clásico del resto de manuales del Mundo de Tinieblas. Esto White Wolf lo hacía bastante. Aquí tenemos ya el reglamento, el índice de túmulos. Como veis, son un montón de túmulos de ejemplo, en el que yo creía que aquí vamos a tener algo más en la creación y gestión de túmulos, algo más parecido a lo que podemos ver en alianzas de Ars Magica, y no, aquí lo que nos hacen es poner distintos túmulos de ejemplo que podemos usar en nuestras partidas, ya sea colocando a los jugadores como miembros de los mismos o haciéndolos visitar. Lo interesante de este libro es que muchas veces estos túmulos no están colocados en Estados Unidos, con lo cual nos permitía ver un poco cómo estaban funcionando el resto del Mundo de Tinieblas si no queríamos dirigir en Estados Unidos, que era algo que hubo una manía bastante importante. Aquí nos hablan de cómo usar este libro, túmulos notables, cómo funcionan. Como podéis ver, es un mapa de túmulos con los distintos pasillos lunares. Los pasillos lunares es cómo se comunican los túmulos entre sí. No, pasillos, puentes lunares. Y qué tipo de dones y qué tipo de niveles de túmulos son necesarios para cada uno, ¿no? Nos hablan de los distintos tipos de puentes lunares, que pueden ser seguros, o sea que puedes pasar de uno al otro, agresivos que pueden dar un problema, o salvajes que, bueno, se pueden manifestar o no, o incluso llevarte o no al destino. Ritos y dones convenientes de estos puentes lunares. Gran parte de este material ya está presente en la línea 20 aniversario. Aquí tenemos el resto de túmulos se van a dividir con una predominancia de una tribu en concreto. Los túmulos, antes de la era moderna, te decían que estaban gestionados por una única tribu. No había túmulos multitribu hasta relativamente reciente, ¿no? Hasta más o menos el siglo XX no existían. Y entonces vamos a ver que incluso aunque tengan personas, miembros de otros tribus o clanes, digamos que siguen siendo bastante céntricos en lo que se refiere a la tradición de una tribu en concreto. Cámara de Fenris es el túmulo que nos describe en Alemania, en el que siempre van a tener un poco, nos van a hablar la geografía del túmulo, su historia, va a venir siempre un mapita, el clan que lo forman, porque el clan de Alemania es el clan del puño sangriento, y los personajes con sus distintas historias.
como vamos viendo, y una serie de ideas de la aventura, ya sea para visitarlo o para volver de ello. Yo os comento que quizás la parte más interesante es ver cómo funcionan estos clanes para cogerlos de ejemplo. En algunos cómo funcionan otras partes del túmulo, del mundo. Ya os digo que el de Alemania no es interesante para eso. Y un poco cómo va algunos personajes de ejemplo para tener inspiración y tener PNJs. Bien o mal, bueno, tenemos aquí de todo, como todo ese tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí caminantes silenciosos en la ciudad de Casablanca, en la zona de Marruecos, pues esta es más interesante, aunque, claro, la parte del mundo árabe se mal explicaría en el año de Escarabajo, ya sabemos cómo funciona los juegos de rol con lo que se refiere a culturas de... Creo que nunca ha habido grandes juegos de rol de cultura árabe. A ver, ha habido grandes juegos de rol de cultura árabe, pero no creo que ninguno haya sido especialmente notorio en lo que se refiere a documentación o el presentar algo medianamente fiel a lo que debería de ser. De hecho, esto lo he leído en algunas quejas en diseñadores. Creo que cuando se ha intentado llevar a ellos, se ha intentado plasmar más un elemento más parecido a Mil y una noches y con ciertos convencionalismos un poco sacados un poco de obras cuestionables, más que intentar hacer un reflejo más bien histórico. Pero bueno, que no os preocupéis porque esto se ha hecho con todo. O sea, tú ves Séptimo Mar y Séptimo Mar, por mucho que nos divierta, pues no viene a ser más que un pastiche europeo. Pero claro, esto a día de hoy, pues es verdad que mucha gente lo ha dicho, que no todavía se está esperando ese juego árabe o con temática árabe que dé un golpe sobre la mesa. De hecho, la mayoría de las cosas son, a ver, tenemos cosas como Al-Qadin o por ejemplo el suplemento de Mistarra dedicado a ello, pero no están especialmente. Quiero ver el de las arenas ardientes. Pero bueno, ya os digo, esto funciona todo un poco de esta manera. Rusia, este sí que es más interesante porque aquí nos avanzan un poco cómo va y el conflicto con Baba Yaga. Conflicto que aparece en Rabia en Rusia y aquí nos habla un poco cómo está evolucionando el conflicto y los problemas que se tiene que ver un clan que está literalmente aislado porque los puentes lunares no funcionan para ir y volver de Rusia. Debido a este hechizo en la Umbra que ha provocado los ejércitos de Baba Yaga en esta zona del mundo. Y creo que esta parte es bastante interesante y bastante... Este lugar creo que es uno de los más interesantes en lo que se refiere a propiamente historia y semillas de conflicto. Además de que nos hablan de toda esta patria Rusia, que es todo donde está los colmillos plateados, que es donde está el rey de los Garú, ¿no? Con lo cual, pues si queremos tener ese tipo de tramas, este es bastante curiosote. Tenemos la parte del Tíbet. Ahora, claro, cuando salió el año del Loto, gran parte de esto fue reconeado hasta cierto punto, o ampliado. Pero la parte del Tíbet era de lo poco que podemos ver, ¿no? En la parte de los contemplaestrellas. Con todo este tema de iluminación, de cultura monástica y todos estos problemas con la parte más de la zona del Tíbet, de China, que también podía ser interesante. Irlanda, para los Fianda, os presentan un poco cómo funciona técnicamente la patria de los Fianda, ¿no? Con todos los problemas que puede haber allí. Recordemos aquí estaban en un conflicto interno en Irlanda importante con el IRA. Los personajes hay de todo, desde personajes súper interesantes a auténticos clichés. Hay algunos clanes que son más interesantes que otros, por ejemplo el de los Garras Rojas. Furias Negras en Grecia. Aquí las Furias Negras viven en una especie de isla pequeñita, que es que es Miria, que está en la zona del mar Egeo. Y creo que a mí me recuerda un poco a Termistira, de Wonder Woman, en algunos puntos. Y que es un lugar al que se prohíbe viajar, salvo a mujeres. Ha tenido ciertos conflictos con un tema de peregrinaje y turismo. Y ahora son el clan que vive allí, que eran el de las visiones perdidas. Digamos que se ha vuelto un poco reticente a dejar que alguien venga
dentro de aquí. Además tuvieron un cierto sufrimiento durante la Segunda Guerra Mundial. No sé, a mí me parece curioso, aunque sea meramente por esos paralelismos extraños con la parte de Wonder Woman. Garras rojas en Alaska. La zona de Alaska es un lugar, yo creo que muy interesante por ser unos lugares vírgenes de la Tierra en el que hay un salvajismo en lo que se refiere a destrucción de sus parajes naturales, ¿no? Con un problema de deforestación y de construcción de elementos petroleros, ¿no? Alaska es una tierra muy rica, de hecho, por eso existe el conflicto con Rusia, por el tema de Alaska, ¿no? Porque se la regalaron los americanos cuando pensaban que Alaska no valía un duro. Y tiene un conflicto importante y además nos presenta a los Garras Rojas, que es uno de estos clanes que le pasa un poco como las Furias Negras, ¿no? O los Caminantes Silenciosos, que son clanes que son interesantes por su propio concepto de clan, al ser ciertamente en algunos puntos extremo. Crea ver personajes de ese tipo, cómo se organizan, se salen más de la media de que otros clanes más tradicionales como pueden ser Señores de la Sombra o Colmillos Plateados, ¿no? Los rehuesos también en ese punto son importantes, ¿no? Aunque sea meramente por el elemento cutrongo que tienen. Tenemos la ciudad de San Francisco, los Hijos de Gaia. San Francisco a mí es una ciudad que siempre me ha gustado por el... Aunque sea meramente porque en el cine tiene esas calles tan peliculeras para persecuciones. Y es una de las pocas ciudades en Estados Unidos que tiene tranvía. O sea, tiene un trazado urbano muy singular para hacer aventuras y para hacer cosas espectaculares. Tenemos Hong Kong con los Moradores del Cristal. Hong Kong, que es una de estas ciudades muy importantes dentro de la metatrama de Mundo de Tinieblas. Recordemos que los Temblores tienen aquí una presencia importante. Y cuando empieza el año del loto, Hong Kong se convierte en un... Le pasa un poco como San Francisco, ¿no? Que con todo el tema de las triadas y las mafias, pues Hong Kong tiene un poco todo este elemento, ¿no? Hong Kong es... Aquí además es curioso porque está en los momentos previos a la transición de colonia británica a formar parte del gobierno chino. Y tiene todo este tipo de cosas que pueden crear un conflicto importante. Aunque bueno, la descripción de la propia ciudad de Hong Kong no es la mejor. Pero salieron libros de Hong Kong después en el año del loto. Washington DC, la capital. Tengo entendido que el libro de vampiro es muy curioso. Aquí particularmente lo que es la capital, porque están los rehuesos y los rehuesos siempre hacen gracia. No sé, tienen ese elemento de cultura urbana, cutreza, que tienen todas estas facciones un poco más contemporáneas del mundo de tinieblas, ¿no? Como pueden ser los huecos y tipo de cosas. Y no sé, aunque sean por sus personajes, merece la pena leerlos, ¿no? Señores de la Sombra en Japón, otra vez otro elemento de otro lugar, localización asiática, que luego sería un poco reconeada. Aunque nos presentan Japón, creo que es la única representación real de Japón que vamos a disponer a lo largo del mundo de tinieblas, que se centró mucho más en China o las culturas asiáticas de la zona del Pacífico, como puede ser Los Ángeles o San Francisco. Recordemos que San Francisco tiene su propio suplemento en Estirpe de Oriente. Uctena, Australia, toda la zona australiana. Es curioso porque aquí nos presenta una cosa que está muy prohibida por parte de los nativos, de que entren cualquiera que no sea de cultura maorí. Debido a los conflictos sociales que tienen tremendamente entre las culturas originarias de Australia y todo lo que es la colonización inglesa. Bueno, es una historia bastante truculenta y digamos que ahí están... Los lugares sagrados se están intentando respetar lo máximo posible. De hecho, casi no se pueden hacer ni fotografía aérea de los lugares, teniendo en cuenta que Australia durante mucho tiempo fue una potencia aérea bastante importante, donde el movimiento en avión era la norma, muy desarrollado. Todo, a ver, tiene lógica, es un país muy extenso, con grandes desiertos, rodeado de archipiélagos. Entonces, ahí se desarrolló mucho a principios del siglo XX, sobre todo el viaje aéreo. Y bueno, pues y la fotografía aérea ahí tenía una importancia bastante acuciada, y está prohibido incluso fotografiar estos monumentos, ¿no? Con lo cual, esos de esos lugares curiosos porque no podemos verlos habitualmente.
Lo que pasa es que luego salió Rabia en Australia, lo cual aquí tenemos pues todo ese punto. Rabia en Australia, creo recordar que en español no salió. El desierto de Arizona para los Wendigo. Los Wendigo son todos esos clanes extremos, con lo cual es curioso de ver. Y quizás uno de los personajes, uno de los túmulos más importantes es el de la Elefante Espiral Negra, que nos presenta cómo funciona un túmulo de la parte de los malos. Con lo cual está dentro de un gusano gigante, que además es lo que hace gracia, ¿no? Y nos presenta toda esta cultura tan extrema. Lo que pasa es que con el libro del Weird de 20 aniversario quizás es el que se queda un poco más en tierra de nadie en lo que se refiere a utilidad. El resto de túmulos todavía los puedes usar. Este es que está descrito, casi no 100%, pero está gran parte de las ideas por las que hacía este túmulo especial están descritas en el suplemento. Y por último tenemos el apéndice, que es el de los Kitsune, en el que nos enseñan a llevar y hacer personajes de esta raza. Lo que pasa es que, bueno, el Kitsune viene también y casi que mejor en el suplemento de razas cambiantes. Y aquí termina con la típica publicidad, cómo funcionan los puentes lunares del mundo, poniéndonos todos los túmulos que nos han puesto de ejemplo. Esto está chulo. Yo me da la sensación de que este mapa en original era color. Y aquí termina túmulos, lugares de poder. Así que vamos a empezar con la canción croatana. La canción croatana nos enseña y nos hablan de toda la historia de los personajes de la tribu croatana, una de las tribus de Hombre Lobo y de las dos que se extinguieron. Los croatanos fueron extinguidos durante la llegada de Europa al Nuevo Mundo, en el que cuando pusieron pie despertaron una parte del Weird trifásico, el Comealmas, y los croatanos lucharon contra él y se sacrificaron para volverlo a dormir o destruirlo. Realmente no se puede destruir. Haciendo cosas desconocidas y perdiéndose un poco en la leyenda y el mito. Este libro yo le tengo un especial cariño porque mi campaña de Hombre Lobo, los croatanos, que estaba ambientado en Luisiana, que era uno de los lugares más importantes, desde mi lore interno, de los croatanos, base para hacer este elemento, que era un antiguo túmulo además de los Roquea. Entonces, este libro yo le di mucha tralla, aunque es verdad, también es cierto, de que por su propia función de escribirnos una tribu que no existe y una parte de la historia que probablemente muchos directores de juego no tengan necesidad de acudir a él, seguramente no sea útil para técnicamente ninguna crónica que se pueda hacer para Hombre Lobo, pero yo lo traigo por el cariño especial que le tengo a todo su contenido. Nos hablan de las leyendas de los Garou, en el que se nos habla un poco por encima las leyendas que llevan al sacrificio croatano. Y empezamos lo que es propiamente el libro. Leyendas de la canción de la Edad Media, en el que nos hablan de los croatanos desde, bueno, todo lo que es bibliografía, y este es el típico capítulo de Hombre Lobo en el que nos hablan un poco de todo por encima del libro. Y aquí sí, capítulo 1, El largo camino, en el que nos hablan de toda la historia de los croatanos, de cómo llegan a las nuevas tierras, los problemas que tienen que haber, los pactos con Uctena y Wendigo, que son su hermano mayor y su hermano pequeño. Los croatanos era lo que se llama el hermano medio, que era el hermano que, digamos, contenía, ¿no? Era como la llama, era la parte más donde uno era más oscuro y otro era más impulsivo. Pues los croatanos eran como los que templaban, ¿no? Los que estaban en el centro y los que tenían toda la parte. Los Wendigo tenían toda la parte del norte de Norteamérica, todo lo que es Alaska, Canadá, zona norte de Estados Unidos. Los Uctena toda la parte sur, zonas como México o Sudamérica, y toda la parte que es las tribus de Estados Unidos, gran parte de ellas estaban en la parte de los croatanos. Entonces nos hablan cómo viajan, cómo pasan por el estrecho de Bering, cómo llegan a las nuevas tierras, cómo se viven las tierras, cómo se construyen los túmulos y los montículos, la relación con los nativoamericanos, hasta llegar a su sacrificio y la historia de cómo llegaron a sacrificarse, cómo funciona en la Era Media,
distintas historias, las distintas sendas que llevaron, su parentela, cómo se ocultaron, su despedida, su lucha contra esta entidad. El capítulo 2, de quién son los territorios de Caza, nos hablan de las tierras puras, todas las tierras croatanas, todos sus clanes, donde estuvieron. Esto es el ABC, si quieres tener la guía de las tierras puras. O sea, porque aquí no nos hablan solo de los croatanos, sino también de los Uktena y de los Wendigo. Cómo se dividieron las tierras, dónde estaban presentes sus clanes, sus estados, sus relaciones. Si quieres dirigir en la zona de Estados Unidos, si quieres dirigir y llevar todo este conflicto que tienen los clanes puros con las tribus puras, con las tribus del resto, esto es un ABC tremendo, que nos hablan de todo y cómo lucharon, cómo se dividieron, con todo. O sea, me parece que esto es maravilloso. Nos hablan cómo funciona la Umbra en esos lugares. Si quieres meterle todo este misticismo y toda esta lucha entre conflictos de los clanes, y que además nos hablan de gran parte de las zonas de Estados Unidos, como pocas veces se ha hablado. La gente, toda la cultura nativoamericana. Voy a hablar un poco, como he hablado antes, de la cultura árabe, ¿no? El tema de las parentelas porque aquí, si bien la primera parte es muy centrada en los croatanos, aquí se hablan un poco de las tres tribus. Teniendo en cuenta que en España no vimos, sobre todo en la época, los libros de los Uktena y de los Wendigo, pues esto era mucho más útil. Ahora, bueno, sigue siendo útil porque no lo tuvimos, pero como en inglés están disponibles y de forma muy fácil, pues puede o no funcionar. Ya os digo, como veis, es un montón de localizaciones, con ideas de aventuras, con ideas de lugares, pueblos, tribus, ciudades, y todo muy centrado esta parte en toda la parentela, con lo cual es muy con los nativoamericanos y sus conflictos que pueden llegar a tener. Parte 3, el suplicio del héroe. Todo esto tiene que ver con la narración, como narrar historias que tengan que ver con todo ese tipo de conflictos de las tierras puras, con la celosía, con la umbra, cómo se vive allí. Yo os digo que quizás este libro no sea tan útil, aunque a mí me parece súper interesante, porque esto es una parte del mundo de Hombre Lobo que no se suele narrar ni se suele utilizar. Entonces, a menos que os pase como a mí, que tengáis una crónica muy centrada en este tipo de elementos, por ejemplo, aquí hablar de cómo crear criaturas, ¿no?, que tengan que ver con esta parte de la mitología y tal, muy desconocida también. Es lo que tiene, al no tener una historia escrita y al haberse exterminado estos pueblos, pues han perdido gran parte de esta riqueza cultural. Entonces aquí nos hablan un poco cómo tirar, cómo hacer cosillas, pero yo entiendo que este libro es limitado, porque si no quieres hablar de este tipo de historias, tiene muy poco uso. Entonces yo le tengo cariño porque mi campaña estar muy centrada en esta parte de la ambientación de Hombre Lobo, yo le saqué un jugo y vamos, para mí esto era como una especie de Biblia, en la que funcionaba especialmente bien, ¿no? Este libro además está muy centrado en todo lo que se refiere, aunque no lo dirigí propiamente dicho lo que tiene que ver este libro, porque este libro nos hablan muchas veces antes de la colonización europea. El punto es que yo me basé mucho en muchas de estas historias para crear consecuencias y crear tramas, aunque muchas veces no las dirigí nunca, pero están escritas o esbozadas. Y aquí tenemos gran parte de las reglas. Yo os digo, la parte de reglas es lo que menos interesante, porque gran parte de esto está puesto dentro de Hombre Lobo, aunque aquí nos hablan mucho de cómo usaban los dones en la época de la Era Media, previa. De hecho, aquí podemos ver a los conquistadores españoles y frailes siendo
atacados por la defensa del territorio. Y poco más. Yo os digo, este libro yo le tengo mucho cariño. Me parece muy interesante para dirigir historias durante o previas a la colonización, o tener inspiración para crear un elemento muy vivo de cómo está Estados Unidos posteriormente, muy centrado además en los propios las tres tribus puras y todo lo que pueden ser consecuencias de los croatanos. El libro es maravilloso, pero tiene como defecto que es un libro tremendamente limitado en lo que se refiere a alcance. Si no vamos a aprovechar nada de esto, el libro se queda especialmente cojo. Entonces, este es un libro en el que tenéis que saber si lo vais a usar. Le pasa un poco, es uno de estos libros de alcance muy limitado. Por ejemplo, yo cuando leí el libro de las Tierras Sombrías, de Leyendo los Cinco Anillos, por poner otro ejemplo, realmente si tú no diriges en La Muralla del Carpintero o Aventuras en las Tierras Sombrías, es un libro tremendamente innecesario, porque está tan circunscrito a un lugar tan concreto y a un tipo de historias tan concretas que no lo vas a poder usar especialmente. Sin embargo, Cortes de Piedra, que sale de aquí a, en teoría, antes de Semana Santa, estará en español, publicado. Corte vas a tener en todos lugares, incluso en Tierra Sangrejo. Entonces, tiene mucho más útil. Este libro tiene una utilidad mucho más limitada, pese a que a mí me parezca muy interesante, pero también yo os digo que está nublado por el enorme cariño que le tengo al libro. Y esto es todo. Como ya os digo, la semana que viene seguiré con reseñas de Savage Worlds, a ver qué nos puede deparar este universo salvaje. Hasta luego.